De acuerdo con estudios de neurociencia cognitiva, el ser humano tiene entre 12.000 y 60.000 pensamientos al día. Lo sorprendente es que cerca del 80% de esos pensamientos son negativos. Y más aún, el 95% son exactamente los mismos que pensaste ayer. Eso significa que si hoy te criticas, si hoy dudas de ti, si hoy te repites que no eres capaz, mañana tu mente reproducirá ese mismo mensaje sin cuestionarlo. Tu cerebro no busca la verdad, está repitiendo lo que más conoce. Y si lo que más conoce es crítica, miedo o culpa, eso es lo que reproduce una y otra vez. La ciencia ha demostrado que rumiar pensamientos negativos, incluso durante solo 15 minutos al día, puede elevar tu presión arterial, aumentar la ansiedad y afectar tu salud emocional. En Belleza Podcast dejamos atrás la perfección y nos damos permiso de ser completamente humanas. Aquí no venimos a encajar, venimos a recordar que nuestra autenticidad es suficiente y que la vulnerabilidad no es debilidad, sino fuerza pura. Soy Mar y en cada episodio te acompaño a mirar hacia adentro y a descubrir que la revolución más poderosa empieza contigo. Cuando escuchamos el título Los secretos de la mente millonaria de T. Harv Eker, lo primero que nos viene a la mente es sin duda el dinero. Y sí, yo sé, el libro habla de principios financieros, pero su verdadero valor reside en algo mucho más profundo y universal: las creencias inconscientes, que son aquellas que moldean cada aspecto de nuestra vida, no solo nuestra cuenta bancaria. Eker introduce un concepto fascinante, que es el archivo de riqueza. Pero aquí lo vamos a ver como un archivo emocional o como un archivo de identidad. Imaginen que desde que nacemos, nuestra mente es como un gran archivero. Cada experiencia, cada frase que escuchamos, cada interacción se guarda en una carpeta. Si por ejemplo de niñas constantemente escuchábamos frases como no eres suficiente, esto no es para ti, eres demasiado sensible o nunca serás bueno en esto, esas frases no se quedan solo en el aire, se archivan. Y lo más impactante es que con el tiempo esas carpetas se convierten en nuestro guión interno. Nuestro cerebro empieza a operar bajo la misma premisa, aquella de que no somos suficientes, y lo repetimos una y otra vez en nuestro diálogo interno, y esto es sin darnos cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de los logros, hay una voz interna que sigue diciéndonos que no somos tan buena como creemos? ¿O por qué cuando recibimos un cumplido tendemos a restarle importancia? Esto es el archivo de identidad en acción. Es el diálogo interno el que funciona como nuestra programación subconsciente. Es esa voz constante que nos acompaña comentando cada paso, cada decisión, cada pensamiento. Si esa voz repite patrones de escasez, de miedo, de autocrítica, entonces nuestra vida, de alguna manera, tenderá a reflejar esa programación. No se trata de magia. Se trata de cómo el cerebro interpreta y actúa sobre la realidad que construimos internamente. Ahora vamos a ponerle un poco de ciencia a todo esto, porque no es solo cuestión de pensar positivo o de tener buena voluntad. No. Aquí hay una razón biológica y neurológica por la que nuestro diálogo interno es tan poderoso. ¿Sabías que el cerebro a nivel biológico no puede distinguir completamente entre una experiencia real y una imaginada? Asombroso, ¿verdad? Cuando pensamos, especialmente cuando tenemos pensamientos intensos o repetitivos, las mismas áreas cerebrales se activan
como si estuviéramos viviendo esa situación en la vida real. A ver, por ejemplo, imaginemos que estamos dando una presentación brillante. El cerebro activa las redes neuronales asociadas con el rendimiento y la confianza. Pero si nos imaginamos tropezando y olvidándolo todo, ¿qué crees que pasa? Pues que la amígdala, ese centro de miedo y ansiedad del cerebro, se enciende. Es como si ya estuviéramos experimentando el fracaso antes de que ocurra. Nuestro cerebro está ensayando esa realidad una y otra vez, fortaleciendo así esas conexiones neuronales. Estudios científicos respaldan esto de forma contundente. Por ejemplo, la investigación de Cross y su equipo en el 2011 en la Universidad de Michigan demostró que cuando las personas utilizan el lenguaje interno en tercera persona, es decir, en lugar de decir estoy nerviosa, se dicen a sí misma ella está nerviosa o Andrea está nerviosa, se reduce significativamente la ansiedad y la rumiación. ¿Por qué? Porque se crea una distancia psicológica. Nos permite vernos desde afuera, como si fuéramos observadores de nuestra propia experiencia, lo que nos da una perspectiva mucho más objetiva y menos emocional. Es como si le estuvieras dando un consejo a una amiga o a una persona querida, en lugar de ahogarte en tu propia preocupación. Así que ya sabes, empieza a hablarte en tercera persona cuando estés preocupada o estés frente a algún desafío. Por otro lado, la psicóloga Susan Nolen-Hoxeman, en sus trabajos pioneros desde los años 90 en la Universidad de Yale, ha investigado exhaustivamente la rumiación. Ella descubrió cómo este diálogo interno repetitivo y centrado en problemas, sin llegar a una solución, perpetúa la depresión, y esto es particularmente relevante en mujeres. ¿Cuántas veces nos hemos quedado ancladas en un bucle mental, repasando una conversación incómoda o un error del pasado sin encontrar una salida? Bueno, eso es la rumiación. Es como una espiral descendente. Le damos vueltas y vueltas al mismo problema, a la misma crítica, al mismo miedo, pero no avanzamos. Es como si nuestro cerebro se quedara atascado. ¿Sabías que las mujeres tenemos el doble de probabilidad que los hombres de desarrollar depresión debido a patrones de rumiación crónica? Impactante, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué nos cuesta tanto salir de ese bucle? Porque nuestro cerebro está diseñado para buscar patrones y ser eficiente. Si hemos rumiado sobre ciertos pensamientos durante mucho tiempo, ya hemos creado una autopista neuronal. Es decir, es el camino de menor resistencia. ¿No es increíble pensar que tus pensamientos pueden crear rutas físicas en el cerebro? Romper ese ciclo requiere un esfuerzo consciente para construir nuevas autopistas, para redirigir ese flujo de pensamiento. Es desafiante, sí, pero absolutamente posible. Para ilustrar este poder transformador del diálogo interno, no hay mejor ejemplo que el de Michelle Obama. Su historia es un testimonio viviente de cómo reescribir la narrativa interna puede cambiar el curso de la vida. Michelle creció en el Southside de Chicago, en un entorno de clase trabajadora, donde las expectativas para las niñas negras no siempre eran las más altas. Ella misma ha hablado de cómo, en su juventud, a menudo se sintió invisible. ¿Cuántas de nosotras hemos tenido esa sensación de que nuestros sueños son demasiado grandes para el lugar donde crecimos o para las expectativas de los demás? A Michelle le decían que no llegaría lejos, que no iría a una universidad de élite, que no se codearía con la clase política. Las voces externas y probablemente algunas internas le susurraban que su lugar era otro, un lugar mucho más modesto, más predecible. Pero Michelle tomó una decisión consciente de redefinirse a sí misma. Como narra en su conmovedor libro Becoming, ella no solo aceptó los desafíos, sino que los usó como escalones. Su viaje no fue de un día para otro, sino un proceso deliberado de introspección y acción. Lo fascinante es cómo cambió su narrativa interna. De una voz que quizá le susurraba "no eres suficiente", evolucionó a una poderosa afirmación:
Soy poderosa porque soy auténtica. No se trataba de ser perfecta, ni de cumplir con los estereotipos. Se trataba de reconocer su propia valía, sus talentos, sus experiencias y de abrazar su singularidad. Aquí te van algunas de sus frases más icónicas. El éxito no se mide por lo que tienes, sino por la diferencia que haces. No importa lo que la gente diga de ti, lo que importa es lo que tú crees de ti misma. Cuando te sientas pequeña o insignificante, recuerda de dónde vienes, recuerda tu historia, y eso te dará fuerza para seguir adelante. Estas no son solo frases para el público, son reflejos de su voz interna. Michelle Obama usó su diálogo interno como un motor, no como un freno. En lugar de rumiar sobre las dudas y las críticas, canalizó su energía para fortalecer su convicción, para reafirmar su propósito y para levantarse cada vez que caía. ¿Imaginas el coraje que se necesita para mantener esa autenticidad bajo el escrutinio público? Su autenticidad no fue una debilidad, sino una fuente de poder, una lección aprendida y reforzada a través de su propia conversación interna. Ella no buscaba la validación externa. ¿Sabes por qué? Porque ya había encontrado su propia validación interna. La historia de Michelle Obama, la ciencia del diálogo y los principios de esos archivos que guardamos en nuestra mente nos apuntan a una verdad fundamental. Nuestra narrativa interna es el cimiento de nuestra realidad. Y aquí te va una reflexión importante. ¿Estás usando ese cimiento para construir una fortaleza o para construir una cárcel? Hemos pasado años, quizás décadas, escuchando y repitiendo mensajes que no nos sirven, mensajes que nos limitan, que nos hacen dudar de nuestro potencial, que nos encierran en una versión pequeña de nosotras mismas. Y es que cuántas veces no nos hemos autosaboteado con nuestros pensamientos antes siquiera de atrevernos a empezar algo nuevo. Pero la buena noticia es que no somos prisioneras de nuestra programación pasada. Tenemos el poder, aquí, ahora, en el presente, de reescribir esa historia. Ahora que entendemos cómo nuestro cerebro graba esos archivos y cómo la rumiación nos puede atrapar, la gran pregunta es, ¿cómo cambiamos ese guión interno? ¿Cómo salimos de ese bucle que no nos deja avanzar? Bueno, aquí te traigo algunas herramientas prácticas, probadas y sencillas que podemos empezar a usar hoy mismo. La primera de ellas es la distancia del observador. Cuando te encuentres en un diálogo interno crítico o rumiante, cambia la perspectiva y habla de ti misma como si hablaras de una amiga muy querida en tercera persona. Por ejemplo, imagina que estás estresada por un proyecto en el trabajo y esa vocecita te dice, soy un desastre, nunca lo voy a terminar a tiempo. En lugar de eso, prueba a decir, ella está sintiendo mucha presión por este proyecto, pero ella es organizada y lo ha sacado adelante antes. Ella puede con todo. ¿Por qué funciona? Al usar otro nombre o hablar de ti en tercera persona, creas una distancia psicológica. Es como si te observaras desde afuera, con mucha más compasión y objetividad. Reduce la intensidad emocional y te permite ver la situación con más claridad, como lo harías con alguien a quien quieres ayudar. ¿Acaso no tratamos a nuestros amigos con más amabilidad de la que a veces nos tratamos a nosotras mismas? Así que por favor apliquemos esa misma empatía. La segunda herramienta es la trampa del pensamiento, y esto es identificarlo, etiquetarlo y soltarlo. Esta técnica me gusta mucho porque viene de la terapia cognitivo-conductual y es fantástica para desenmascarar la rumiación. El primer paso es identificar. Entonces es como cuando sentimos que le estamos dando vuelta a un pensamiento negativo sin solución, vamos a detenernos y a reconocerlo. El segundo paso sería etiquetarlo, ponerle un nombre. Podemos decir mentalmente, esto es un pensamiento rumiante sobre el error que cometí ayer. O por ejemplo, esto es mi miedo a no ser suficiente. Simplemente etiquetarle, ponerle un nombre ya le quita poder. No eres el pensamiento, solo lo estás observando. Y el tercer paso es soltarlo. Una vez que hemos identificado y etiquetado
Imaginemos que ese pensamiento es como una hoja que flota en un río y lo dejamos ir. O que es una nube en el cielo y el viento se la lleva. No lo persigas, no lo analices, simplemente dejémoslo pasar. Y ahora te voy a dar un ejemplo práctico de cómo aplicar esta técnica. Vamos a imaginar que estamos pensando sin parar en la discusión que tuvimos con nuestra pareja ayer. Nos sentimos culpables, enojadas, frustradas. El primer paso sería identificar. Estoy rumiando sobre la discusión de ayer. El segundo paso sería etiquetarlo. Esto es una rumiación de culpa. Y el tercero, soltarlo. Dejo ir este pensamiento ahora. Puedo retomar la conversación más tarde con más calma si es necesario, pero ahora elijo soltarlo. ¿Sabías que estudios de neuroimagen han demostrado que simplemente etiquetar una emoción, como el miedo o la tristeza, puede reducir la actividad de la amígdala, la parte del cerebro que procesa el miedo? Etiquetándolo, le quitamos intensidad porque lo hacemos consciente. La tercera herramienta sería la pregunta poderosa. ¿Y si sí? Nuestra mente está programada para anticipar peligros y problemas. Por eso, a menudo nos hacemos preguntas como ¿y si sale mal? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Esas preguntas nos arrastran a la rumiación. ¿Cuál es la herramienta en este caso? Invertir la pregunta. Cada vez que llegue esa pregunta ¿y si no? Cambiarlo por ¿y si sí? Por ejemplo, estás a punto de postularte para un nuevo puesto y tu mente dice ¿y si no me contratan? ¿Y si me equivoco en la entrevista? Ahí vas a detenerte y preguntarte ¿y si sí me contratan? ¿Y si esa es la oportunidad que estaba esperando? ¿Y si sí soy lo suficientemente buena y lo demuestro? Esta simple inversión de palabras cambia el foco del cerebro de la amenaza a la posibilidad. Abre un espacio para la esperanza y la acción, en lugar de paralizarse por el miedo. Es como redirigir un tren que iba directo al abismo hacia una vida llena de luz. La cuarta herramienta es la regla de los 5 minutos, o 10 o 15, el tiempo que tú quieras, para la preocupación. Si la rumiación es muy persistente, no se trata de negarla, sino de gestionarla. ¿Cuál es la herramienta en este caso? Vamos a designar un momento específico del día para preocuparnos o para dedicarnos literalmente a rumiar. Es decir, vamos a dedicar 15 minutos cada tarde a las 6 p.m. Si un pensamiento rumiante aparece durante el día, vamos a reconocerlo y decirle a nuestra mente: gracias por avisar, lo anotaré para mi tiempo de preocupación a las 6 p.m. Por ejemplo, si estás en una reunión y de repente te viene a la mente una preocupación sobre un pago pendiente, en lugar de dejar que te invada, anótala mentalmente y piensa: ok, esto lo gestiono a las 6 p.m. en mi tiempo de preocupación. Verás que muchas veces cuando llegue ese momento, las 6 p.m., la preocupación ya ha disminuido o incluso ha desaparecido. Esta técnica, apoyada por la psicología, ayuda al cerebro a posponer la preocupación, lo que disminuye su poder inmediato y nos devuelve el control. Es una forma de entrenar la mente para no caer en el bucle automático de la rumiación. Ahí le estamos demostrando a nuestro cerebro que tenemos un plan para esa preocupación, lo que reduce la necesidad de recordárnosla constantemente. No se trata de erradicar los pensamientos negativos de golpe, eso es irreal. Se trata de observarlos, de entender de dónde vienen, pero sobre todo de elegir no darles el poder absoluto. Se trata de cultivar una nueva voz interna, una que nos empodere, que nos recuerde la valía, la fortaleza, la autenticidad. Cada pensamiento que elegimos, cada palabra que nos decimos es un ladrillo en la construcción de nuestro futuro. ¿Qué historia queremos contar sobre nosotras mismas a partir de hoy? Recuerda, la conversación más importante que tendrás hoy y cada día es la que tienes contigo misma. Así que haz que valga la pena. Y para terminar, te dejo con esta frase. No puedes odiarte a ti misma y esperar tener una vida plena. Louise Hay.
Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio.